izquierda veis que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto por ¿cuántos libros? 39. Y a la derecha, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, ¿verdad? Si vemos abajo, debajo de la cruz, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un vacío en que no hubo ninguna, al menos revelación registrada de parte de Dios, y ese espacio de tiempo se prolongó durante 400 años, que no hay nada registrado, no hay constancia de ello. 400 años de vacío, hasta que se inició la venida del Mesías. Bueno, ahí tenemos una serie de libros que no los vamos a otra vez a rememorar porque hemos estado hablando un poquito de ellos, y además que vamos a seguir tratando. Pasamos la hoja, dice libros históricos del Antiguo Testamento. Y ahí tenemos los libros. Enseñan la historia de Israel desde la creación del mundo hasta 400 años antes de Cristo. El momento clave que usamos para dividir estos libros es el exilio, cuando Israel fue conquistado por sus enemigos y llevado cautivo. Historia del nacimiento de Israel. Esto está registrado en 5 libros, que también son llamados como... Ahí está puesto. Pentateuco, muy bien. Que a su vez los judíos le denominan la Torá. Pero no vamos a entrar en eso. Lo que sí vamos a estar es el Pentateuco, ¿vale? Que son los 5 primeros libros que hablan de la creación de Israel. Después, el nacimiento de la nación de Israel. Bueno, Israel mejor dicho. A continuación, historia de Israel hasta el exilio. Y son los libros de... ¿Quién lo quiere leer? Léalo, por favor, alguien que lo que está ahí redactado. Josué, ¿eso? Sí. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Muy bien. Después, historia de Israel después del exilio, que son... Esdras, Nehemías y Esther. Vale. De acuerdo. Ahí nos quedamos con esta primera parte, que son los libros históricos del Antiguo Testamento. Aquí está puesto exilio cuando realmente no se le puede considerar exilio, porque lo que ocurrió realmente fue cautiverio. Vino Asiria y Babilonia, y Asiria se llevó cautivo al norte de Israel, que se llama Israel, puramente dicho, y después Babilonia, al cabo de unos años, se llevó cautivo a los de abajo. Arriba había 10. ¿Sabéis que Israel está compuesta por cuántas tribus? No sé. Por 12, vale. Israel, Asiria se llevó cautivo a la zona norte de Israel, y estaba compuesto por 10 tribus. Y la zona sur de Israel estaba compuesta por 2 tribus, que eran Judá y Benjamín. Esas 2 tribus fueron luego cautivas por Babilonia. La primera por Asiria, las 10 tribus que se extraviaron, se extraviaron en Asiria. Y luego que se fueron cautivas las otras 2, que son Judá y Benjamín. ¿De acuerdo? Vale, pasamos a la hoja número 6. La historia del nacimiento de Israel, el Pentateuco. Lo vemos ahí, ¿no? El Pentateuco son 5 libros, hemos dicho, ¿no? ¿Cuántos? ¿O 7? 5. 5. Vale, muy bien. ¿Y cuáles son? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vale. Y ahí nos viene explicado de qué tratan los 5 primeros libros, que son Génesis, ¿de qué trata?
Muy bien, los orígenes de la creación, sí, efectivamente, al comienzo de Génesis, pero luego también habla de algunas cosas más. La historia, un nacimiento de Israel, ¿no? Como dice aquí. Bueno, La historia de nacimiento de Israel. pero puramente sí, está bien por parte de Abraham. De acuerdo, muy bien, pero también habla de otras cosas, por ejemplo, de la caída del hombre, del diluvio universal. Ahí lo pone el llamado de Abraham, que es lo que tú dices acerca de la nación de Israel, de los patriarcas, los padres de Israel. Eso habla Génesis. Y Génesis etimológicamente viene a significar el comienzo, el origen. Vale. Después el segundo libro que viene en el Pentateuco es el libro de Éxodo. ¿Y de qué trata? Liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, el pacto con Dios. En el monte Sinaí. ¿Vale? De eso trata el segundo libro que se llama Éxodo. Puramente es la salida del cautiverio de Israel de Egipto, del faraón, que lo tenían cautivos. Lo saca Moisés. Muy bien, ya sabemos. El tercer libro, ¿de qué trata? Levítico se llama. ¿Y de qué versa? Leyes para el sacerdocio, la santidad y la oración en el tabernáculo. Claro. Levítico precisamente trata de todas las leyes de sacerdocio para el pueblo de Israel. La santidad y la adoración en el tabernáculo. Muy bien. El cuarto libro, ¿cómo se llama? Números. El libro de Números. ¿Y de qué trata el libro de Números? De la desobediencia y el peregrinaje de Israel en el desierto por 40 años. Amén. Y el quinto libro se llama Deuteronomio. Un discurso de Moisés preparándolos para entrar en la tierra prometida, repasando las leyes, promesas y advertencias de los libros anteriores. Amén. Esa es la composición y el significado de qué tratan, de qué versan los 5 primeros libros. Pasamos la hoja a las 7. Libros de la historia de Israel hasta el exilio. Libros de la historia de Israel hasta el exilio. Mal llamado exilio porque realmente es un cautiverio. Tienen manía de llamarlo exilio para un poco, no sé por qué le llaman exilio, quizás un poco para dulcificar lo que realmente ocurrió, pero se lo llevaron cautivo, se lo llevaron a la fuerza. No decir, oiga, ¿usted quiere venir conmigo o yo me voy porque me están persiguiendo? No. Se lo llevaron cautivos para trabajar duramente también en Asiria y los del sur en Babilonia. Bueno, este ya es el quinto libro. Hemos pasado los 5, ahora el sexto. El sexto habla de libros de la historia de Israel hasta el cautiverio. Y el libro sexto, ¿cómo se llama? Vale. Josué, muy bien. ¿Y de qué trata el libro de Josué? De Canaán, la conquista de Canaán. Muy bien. A continuación viene el séptimo libro, que es el libro de los jueces. ¿Y de qué trata el libro de los jueces? El gobierno de caudillo de Gedeón, Sansón. Muy bien. El libro número 8 es Ruth. ¿De qué trata el libro de Ruth? Historia de la bisabuela de David. O sea, Ruth era la bisabuela de David. La bisabuela de David. Ruth, la bisabuela de David. Sí. Efectivamente. El libro número 9. El reino comienza con Saúl y David. El comienzo del reino de Israel. ¿Vale? ¿Y el segundo libro de Samuel? El reino se establece. ¿Se establece con David? Con David. Vale. Primer libro de los Reyes. ¿De qué trata? De la edificación del templo por parte de Salomón, ¿verdad? Y aquí ya es cuando el reino de Israel se divide en 2. Hemos dicho que tenían 12 tribus. ¿Es sí o no? ¿Os acordáis? Sí, tiene 12 tribus. 12 tribus. 10 se fueron con Siria. Sí, los 12 fueron con Benjamín. Eso sucedió después al ver los pueblos asirios, el pueblo babilonio, que no había unidad. Por eso dice la palabra de Dios, un pueblo dividido contra sí mismo no prevalece. ¿Qué ocurrió? Que empezaron a tener conflictos por el tema económico. ¿Os acordáis que ya hemos tratado mucho de esto? Que había un gravamen de impuestos que había dejado cuando murió
Cuando murió Salomón había dejado un grave puesto importante debido a que tenía un gran ejército y un montón de concubinas, y esas había que pagarlas. A las concubinas había que pagar al ejército y era un cargo muy importante. Entonces, claro, empezaron a protestar. Esto no puede ser que tengamos ahora nosotros que estar pagando todo esto, lo que tenía. Y entonces empezó a dividirse el reino. Ahí se dividió. 10 tribus de arriba con las 2 de abajo. Empezaron a protestar y hubo esa división en la casa. Una casa dividida no permanece. Si veis el dibujito ahí, veis la división del reino. Un reino dividido entre el norte llamado Israel y el del sur se llama Judá. Y ya comienza a haber idolatría en Israel y en Judá, en ambos. Bueno, el tercer libro, el primero de Crónicas, ¿de qué trata? Repaso de la historia de David. Muy bien. El segundo libro de las Crónicas. Repaso de la historia de Salomón, los reyes y el exilio. Muy bien. Y aquí llega el momento es de la cautividad. El imperio babilónico se llevó a los judíos al cautiverio en el año 586 a.C. o 597 a.C., bueno, entre esos 2 años. Y como vemos ahí, son llevados cautivos por, lo he repetido varias veces, Babilonia y Asiria. Asiria conquista Israel y Babilonia Judá. Cautiverio israelita de Asiria. Aquí ya está bien definido, cautiverio. Los habitantes del reino de Israel, ¿lo veis? La zona del norte, ¿no? ¿Os acordáis? Los habitantes del reino de Israel lo conocieron a partir del año 722 a.C. Cuando el reino de Israel hubo caído en manos asirias, fueron deportados a Nínive. No fue un exilio como muchas veces sino que fueron forzados, se los deportaron de Israel. Perdiéndose luego el rastro de 10 tribus. De las 10 tribus que fueron deportadas, se les perdió el rastro. Cautiverio judío de Babilonia, de la zona sur, de lo bajo, que son dos tribus. Los habitantes del reino de Judá, Judá y Benjamín. Lo conocieron a partir del año 586 a.C., después de la toma de Jerusalén por parte de Babilonia. Los principales fuentes acerca de lo sucedido son del cautiverio, el segundo libro de Crónicas, lo vemos en la siguiente hoja, y el segundo libro de los Reyes, finalizando ambos con el cautiverio. No lo he corregido. Bueno, regreso. El pueblo regresa del exilio, otra vez, del cautiverio, ¿para qué? ¿Para qué regresas? Edificar su nación. Muy bien. Y entonces, estos libros del regreso del cautiverio de Babilonia, ¿en qué libros está redactado? Esdras. Nehemías y Esther. Muy bien. Esdras. Con Esdras, digamos que era sacerdote, los israelitas vuelven y regresan y edifican el templo. Después, para que el templo estuviera protegido, el templo lo edifica Esdras, pues para que no vengan los vecinos y los ataquen, lo que hacen Nehemías alrededor, ¿qué hace? La muralla. La muralla. Exactamente, reedifica el muro que estaba caído. Por eso entraban por aquí los enemigos, ¿verdad? Y saqueaban todo, le quitaban las cosechas, le quitaban todo. Y encima en el templo hacían lo que les daba la gana. Pero claro, llegó un momento que llegó Esdras de Babilonia y empezó a reedificar el templo y se empezó ahí a ver otra vez cultos en el templo. Pero para protegerlo, Nehemías, coge y reedifica la muralla, como ese libro tan bonito que es el libro de Nehemías. Por eso el libro 15 es... En las puertas, ¿no? Amén. Las puertas, efectivamente, y el muro. Y después tenemos el libro de regreso, es el libro escrito por Esther. Esther, que es una israelita que salva al pueblo. Cuando están allí cautivos, los salva para que puedan salir a la libertad y regresar a Judá, a Israel, en definitiva. Bueno. ¿Pero ahora está dividido así? No.
No, porque a partir de ese momento ya no se dividió, se reunificó. Libros proféticos. Poéticos. Perdón, poéticos, sí. Que son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Y de qué tratan estos libros? De poesías, de alabanza, amor, consejos y sufrimiento. Exactamente, muy bien. Se llaman libros poéticos estos 5. A continuación tenemos el resumen de los libros proféticos. Perdón, otra vez, poéticos. Poéticos. ¿Job de qué trata? Un poema extendida sobre el sufrimiento de la vida humana. Muy bien. ¿Salmos de qué trata? Canciones y oraciones a Dios. Bueno. ¿Proverbios de qué versa? Enseñanza práctica sobre la integridad de la vida humana. Muy bien. ¿El libro de Cantares? Poemas de amor celebrando las relaciones sexuales entre esposo y esposa. ¿Y Eclesiastés? La exploración del significado de la vida humana. Muy bien. Ahora sí, libros proféticos. Predicaciones de los profetas inmediatamente antes y durante después del exilio. Son exhortaciones, los libros proféticos, al arrepentimiento y advertencia de castigo. Se divide entre los profetas mayores y profetas menores, basado en el tamaño de los libros y no su importancia. Es decir, el que le llamen profetas mayores y profetas menores no es porque sean más importantes las profecías, sino por la cantidad de contenido del libro. Nada más, sencillamente, no tiene otra más. Y los libros proféticos de los profetas mayores son libros más largos, como vemos ahí, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel y Daniel. Y Daniel. Esos son los profetas mayores. ¿Y los profetas menores cuáles son? Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Muy bien, esos son los profetas menores. Muy bien. Ahora vamos a ver los profetas en el contexto. Los profetas son, una vez se le llaman los voceros de Dios, los micrófonos de Dios, los altavoces de Dios, bueno. Proclamaban la palabra de Dios directa hacia el pueblo. Gritaban, lloraban y hacían señales para que pudieran atender y escuchar. Pasamos a la página 11 y hablamos ahora un poco de lo que ocurrió durante la época de los profetas, que se visualiza un paganismo latente en esta época. Vamos a leerlo, alguien que lo quiera leer. Visualización del templo pagano. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Estamos en la página 11, si quieres, Félix. Página 11. ¿Quién lo quiere leer? Imagina un templo pagano sobre una colina. Hay incienso que sube de un fuego sacrificial ante la figura de una diosa desnuda o un becerro de oro. Antes de ofrecer los sacrificios, los adoradores entran a una tienda especial para tener relaciones con una prostituta o un prostituto sagrado. Creen que por estos actos sexuales pueden canalizar el espíritu de la diosa y recibir su bendición de fecundidad para la cosecha. Pero aún más terrible que tales abominaciones cometen atrocidades horrorosas. Hay gritos, pero no de un cordero. Sobre el altar de sacrificio miramos con asombro y terror que un bebé está agonizando en el fuego. Por sacrificar el bebé en fuego se creía que la diosa daría más hijos y fertilidad. Esta escena no describe el culto de un pueblo pagano, sino del pueblo de Israel antes de su exilio. De generación en generación, la nación de Israel se puso de mal en peor. Dejaban de adorar a Dios y se pusieron a servir a ídolos. Estatuas de piedra, representando demonios, sacrificaban a sus hijos en el fuego, practicaban adivinación y tenían relaciones sexuales con prostitutas en el templo, como parte de su adoración satánica. Israel llegó a ser un país pagano, peor de las naciones que habitaban la tierra antes de ellos. Como una esposa infiel, Israel había dejado su primer amor para tener relaciones con otros dioses.
Amén. Entonces vemos que Israel cae en una gran idolatría y ahí viene como consecuencia la división del reino también, ¿no? Entonces vemos que para Israel decían que era conveniente y podían poner el altar en cualquier sitio o cualquier colina. No tenían consideraban que ya no era necesario viajar a Israel, al templo de Jerusalén, para adorar como mandó Dios hacer, sino que también empezaron ¿os acordáis en el pasaje de la mujer samaritana que dice, ya no es necesario Jesús ni adorar, llegará el momento en que no es necesario adorar ni aquí, ni en Jerusalén, ni en este monte, el monte Gerizim. Ellos establecen ahí otro monte de adoración, el monte Gerizim, y aparte de ese monte ya vemos que cualquier colina le era válido para poder adoración, para hacer sacrificio, algo que aborrece el Señor, porque hacían sacrificios a otros dioses, ya no era el Dios de Israel, sino que a dioses paganos. Tenían grandes problemas con respecto a eso, y ya que empezaron a crear ídolos artísticos, artesonados, de artesanía fina, y también hacían lo que muchas veces se hace hoy en día por algunas religiones, que besaban, les daban un besito a los muñecos, y también les quemaban incienso y demás. Era también un culto carnal. Se comía la carne y se tomaba alcohol en la adoración a esos ídolos. Israel hacía eso. Además tenían prostitutos en los culticos, para combinar el sexo con la adoración. Prostitutos y también prostitutas. O sea, ya habían llegado a una degradación tal que les daba igual. Ya consideraron, pasar la hoja en la 12, que moralmente estaban ya totalmente descarriados. Decían que ya no era necesario cambiar el comportamiento real de la vida por algo moral, sino que ya se dejaban ir y llevar por cualquier comportamiento inmoral. Y eso dio como consecuencia esto la división del reino, que también lo denuncian los profetas. Lo denuncian muy a menudo los profetas, ¿no? Que habéis caído en la idolatría, en el paganismo. Esa es la función de los profetas, denunciar al pueblo de Israel que lo mal que lo estaban haciendo, que se estaban desviando, y como consecuencia de eso le iba a venir el castigo de Dios sobre ellos, como así ocurrió. Pasamos a la tercera dice: los profetas advierten a la nación. Primer mandamiento de Dios. A ver quién lo quiere leer en el libro de Éxodo 20, del 1 al 5. Pablo. Ahí lo tienes, mira, si quieres no... pero lo tienes ahí escrito también. Los profetas... Primer mandamiento, ¿no ves que pone no ídolos? Ahí pone... No ídolos. El versículo es eso. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ellos, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Dios ahí al pueblo de Israel? ¿Qué les está advirtiendo? Bueno, que no adorarán a ídolos, ni a dioses ajenos. Bien. Y que tampoco se hagan imágenes. No te harán imágenes. Ni te inclinarás a ellas. Muy bien. Que yo soy Jehová celoso. Vale. Pasamos abajo donde pone el castigo, el exilio. Babilonia y Asiria conquistan a Judá e Israel, como hemos venido explicando varias veces. Los israelitas no les hicieron caso a los profetas les estaban denunciando que esto no está bien, que no tenéis que adorar ídolos, que no tenéis que inclinaros, en fin. Y los profetas les estaban diciendo, pero esto lo ignoraron. Entonces los asirios conquistaron a Israel en el norte. Y unos 200 años después, Babilonia conquistó Judá, que está en el sur. Y ambos, Babilonia quemaron el templo, porque el templo estaba abajo en el sur, en Jerusalén. Quemaron el templo, robaron los utensilios del templo, mataron a hombres, mujeres y niños,
sacaron los ojos al rey de Israel y de Judá, a ambos, y se llevaron un remanente pequeño al cautiverio a Babilonia y a otros países extranjeros. Y estuvieron en ese exilio, en ese cautiverio, 70 años. Dios hizo que volvieran a la tierra de Israel una vez más. Vale, pasamos a la hoja. Y es una advertencia también para nosotros, pone ahí. Este castigo es un ejemplo y una advertencia para nosotros. Por esto el Señor deja en su palabra el mensaje de los profetas. De ellos aprendemos a serle fiel a Dios. Es algo muy serio porque con Dios no se juega. Cronograma de los profetas. Había profetas antes, durante y después del exilio. En las tres épocas. Profetas antes del exilio. ¿Quién lo quiere leer? Antes del exilio o cautiverio. ¿Vale? El exilio se puede poner cautiverio. Lo he dejado ahí. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Qué profetas había antes del cautiverio? Que estaban denunciando los macros, digamos. Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Habacuc, Nahum, Abdías, Jonás, Joel. Muy bien. ¿Y qué profetas había? Durante el cautiverio, Ezequiel y Daniel. Muy bien. ¿Y profetas después? Pasamos la hoja y ahí vienen. ¿Qué profetas había después? Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien. Pasamos a la hoja 16. Dice abajo, pasan, a continuación de esos dibujitos que son montañas, que son un poco enredados en la parte de arriba, no es muy relevante, y leemos, la predicación de los profetas son acciones más fuertes que palabras. Lo hacían así para poder llamar la atención. Lo hacían los profetas con gritos, con saltos, hacían escándalos y espectáculos para que fueran atendidos por el pueblo. Los profetas usaban cualquier cosa para captar la atención de su pueblo duro. Y hay ciertos ejemplos, ¿no?, con los cuales trabajaban. Por ejemplo, Oseas se casó con una prostituta infiel, como Dios con Israel. Jonás fue vomitado por un pez grande. Ezequiel, quien no pudo llorar cuando su esposa murió. Oseas puso los nombres no amado y no mi pueblo a sus hijos. Isaías andaba desnudo, promoviendo la ilustración del cautiverio que les esperaba. Jeremías andaba con un yugo de madera y de hierro, como muestra del cautiverio que les esperaba, ¿verdad? Ezequiel edificó un modelo de ciudad de Jerusalén y se postró al lado por más de un año. Jeremías visitó la casa del alfarero. Jeremías lloró y lloró y lloró porque el castigo venía y no se arrepentía el pueblo de Israel. Pasamos a la página 18. Ahora llegamos al Nuevo Testamento. Hasta ahora hemos visto el Antiguo Testamento, todos los libros, el significado de los libros y cómo tenía las diferentes subdivisiones que acabamos de relatar. Los Evangelios, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido primero por 4 libros, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos 4 libros se les llama Los Evangelios. los Evangelios, muy bien. Y tratan de la vida y las enseñanzas de Jesús escritos por seguidores de Jesús. El libro de Mateo, ¿quién lo escribe? Un ex recaudador de impuestos, discípulo de Jesús. Bien. El libro de Marcos, ¿quién lo escribe? Un joven seguidor de Jesús entrevistó a Pedro. El libro de Lucas, ¿quién lo escribe? Un doctor y historiador entrevistó a María y los apóstoles. ¿Y el libro de Juan? Un discípulo íntimo de Jesús. Muy bien. De estos 4 evangelios, hay 3 evangelios que son muy parecidos. Estos 3 evangelios se llaman sinópticos, que quiere decir, más o menos, viene a significar parecidos. ¿Por qué parecidos? Porque el relato que viene en los 3 evangelios son muy similares entre ellos. Solamente difiere Juan. Son muy similares todos los relatos, milagros, hechos,
Son muy similares. Por eso se llama evangelios sinópticos. A subrayarlo porque eso es examen. Únicamente el que es más diferente es el libro de Juan. Y el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, ¿de qué trata? Trata de la naturaleza divina de Jesús. Por eso nosotros, a las personas nuevas, cuando están en el primer amor y vienen a conocer a Jesús, les indicamos que primero lean el Evangelio de Juan, porque habla de la naturaleza divina de Jesús y es más sencillo de leer, también es real, más comprensible, ¿verdad? Así que aquí el Evangelio de Juan incluye enseñanzas que no vienen en los otros tres. Después, a continuación, de los 4 evangelios viene un libro. ¿Qué libro es? Los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. ¿Y que trata de qué? ¿De la historia de quién? Primeros cristianos. De los cristianos. Efectivamente. También podríamos añadir perfectamente la historia y la historia de la Iglesia, el inicio de la Iglesia. Pasamos a continuación. Cartas, epístolas. Sí, epístolas de Pablo son títulos de los nombres o recipientes, o sea, ciudades o individuos. Cartas de Pablo. Leo más alto, por favor, que es que no te oyen los que están escuchando, ¿sabes la...? Cartas de Pablo sería Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segundo de Timoteo, Tito, Filemón, Leo. Ahí está Filemón por el Filemón. Filemón, sí. Ese es nuevo. De verdad que solamente tiene un capítulo, por eso apenas. Y esas son las epístolas de Pablo. Si las epístolas generales, epístolas o cartas generales de otros apóstoles que ya no es Pablo, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Amén. Pasamos. Las cartas, una por una. ¿De qué trata cada carta? La carta de Pablo a las iglesias. Primero, Romanos. Fuente doctrinal explica la lógica de la salvación. Vale, es una carta fuertemente doctrinal. Y explica la lógica de la salvación. Muy bien. La siguiente carta de Pablo a las iglesias. Estamos hablando de Pablo aquí, nada, las iglesias, ¿no? Sí, carta a las iglesias. Venga. Primera de Corintios se dirige a los problemas específicos de la iglesia de Corintio. Segunda de Corintio, Pablo explica y defiende su ministerio en los corintios. Amén, hay una tercera carta, pero que esa se perdió. Y como se perdió, no está y luego no consta. Pero bueno, curiosidad más que otra cosa. Seguimos. Gálatas corrige el error del legalismo religioso entre Gálatas. Efesios explica la importancia de la unidad y santidad en guerra espiritual, la armadura de Dios. Filipenses, una carta efectuosa de gozo y unidad a pesar de las pruebas, y esta fue escrita en la cárcel. Colosenses, la preeminencia de Cristo en su tema principal. Primera y segunda de Tesalonicenses, cartas muy personales que se tratan con cuestiones específicas, especialmente la segunda venida de Cristo y la vida práctica. Carta de Pablo a los individuos, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, son cartas de ánimo, consejo a un joven pastor. Tito, carta de instrucción a un pastor.
Filemón, carta personal al dueño de un esclavo fugitivo, urge un trato benigno. Dice, hay otra carta que es anónima, los Hebreos, fuertemente doctrinal, enseña de cómo Jesús cumple el Antiguo Testamento dirigido a cristianos bajo la persecución. Seguimos. Cartas generales de otros apóstoles. Santiago, un hermano de Jesús, enseña la santidad práctica en la vida diaria. Primero y segunda de Pedro trata de tema de sufrimiento del cristiano. Primera de Juan se trata de las marcas de un cristiano genuino. Segunda de Juan, carta personal a una hermana en Cristo enfrentando sectas. Tercera de Juan, consejo y ánimo a un amigo personal. Judá, otro hermano de Jesús, una carta breve de advertencia contra los falsos maestros. Y por último, el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, profecía de los últimos tiempos y la segunda venida de Jesús. Muy bien, saludos estimados hermanos a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Agradecemos mucho su presencia y les recomendamos ante todo que de alguna manera memoricen todos los libros de la Biblia. Va a ser de mucha edificación y va a ser muy sano para que cuando tengan que leer o les llamen a lectura, pues lo puedan buscar sin dificultad. Esperamos que haya sido de mucha edificación este estudio y nos vemos la semana que viene, si Dios le permite. Dios les bendiga y les guarde.